Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 14 de octubre del 2022. Hoy es un día clave en el Congreso para lo que pueda pasar en adelante con el presidente Pedro Castillo, luego de ser denunciado constitucionalmente este último por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por un lado, esta denuncia constitucional que le imputa al presidente y a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado haber cometido los delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, será formalmente recibida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la que tendrá un plazo de 10 días útiles para calificarla. La congresista de Alianza para el Progreso y presidenta de la subcomisión, Lady Camones, ha señalado que el trámite de dicha denuncia podría durar unos 3 meses en la subcomisión antes de pasar al Pleno, en caso esto ocurra. 3 meses en los que hay idas y venidas con la comisión permanente, audiencias y otros pasos más. Y si todo fluye en favor de la demanda y esta es aprobada por al menos 66 votos en el Pleno, no es que ahí mismo el presidente sea declarado culpable, sino que se le notifica esto a la Fiscalía para que ya pueda llevar el caso al Poder Judicial. Ese es uno de los caminos que se abren a partir de hoy, si la subcomisión acepta tramitar esta denuncia constitucional. El otro es el de la vacancia presidencial. El congresista no agrupado, Eduard Málaga, ha anunciado que hoy mismo se empieza a recolectar las firmas para presentar una moción de vacancia contra el presidente por incapacidad moral permanente, que sería la tercera vez que se hace esto. Simplemente para exponer el menú completo, hay una tercera alternativa que algunas personas están endosando, que es similar a la vacancia, pero que no busca sacar al presidente del cargo de forma definitiva, sino solamente suspenderlo. ¿En qué se diferencia esta tercera opción de la vacancia, además de en lo que respecta, digamos, a la temporalidad de la sanción? Pues en que algunos abogados constitucionalistas están señalando que debido a que no hay una regulación expresa para el caso de la suspensión, podría interpretarse, haciendo un paralelo, una analogía con otras normas, que esta opción no requiere los 87 votos que demanda la vacancia, sino que podría aprobarse, digamos, con 66 votos. Fíjense aquí cuál es el kit del asunto. El Congreso es un organismo político que toma decisiones colectivamente en función a votos. Cualquiera de los 3 caminos que les acabo de mencionar dependen de la distribución interna de las preferencias en el Congreso, o para decirlo en sencillo, de si existen o no los votos necesarios para sancionar políticamente al presidente de cualquiera de estas formas que les he comentado. Lo particular de este caso es que por la forma como están distribuidas las fuerzas políticas en el Congreso, a la oposición se le hace muy difícil, de momento, llegar a los 87 votos que se requiere, por ejemplo, para aprobar una vacancia presidencial, que es el segundo camino del que les hablé. Pero con el primer y tercer caminos, es decir, con la denuncia constitucional y con la suspensión temporal del presidente, se dice que no se necesitarían esos 87 votos, así que serían opciones más al alcance de lo que hoy la oposición podría lograr con los votos que tiene asegurados. Pero eso no es tan sencillo. Por un lado, en el caso de la denuncia constitucional, existe un artículo en la Constitución que dice expresamente, el 117, que el presidente no puede ser acusado durante su mandato salvo por 4 delitos específicos, dentro de los cuales no está ninguno de los que le acaba de imputar la fiscal de la Nación. Por tanto, la procedencia de esa denuncia constitucional depende de que se valide un argumento que ha dado la fiscal en el sentido de que existe un tratado internacional sobre corrupción firmado por el Perú que, si se asume que es un tratado de derechos humanos y que por tanto se convierte en parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad de la Constitución, podría interpretarse en la práctica como si ese tratado estuviese sumando pues a nuestro artículo 117 de la Constitución delitos que hoy este no contempla expresamente, como el de corrupción. En temas constitucionales, siempre les digo, todo es argumentable. De hecho, nosotros tuvimos el miércoles, en nuestra sesión de miércoles de debate de esta semana, a la abogada penalista Romy Chang defendiendo justamente una posición parecida, aunque no idéntica a esta, porque Romy decía que incluso, en su opinión, no se necesita de ese tratado internacional, sino que el 117 podría ser interpretado de frente de esa forma, utilizando un método de interpretación, digamos, más sistemático o de la razón legal detrás de ese artículo. Pero hay muchos constitucionalistas, entre los cuales está, por ejemplo, Javier Albán, que también estuvo en nuestra sesión de debate este miércoles, que argumentan que esa interpretación no se sostiene. Yo ya les expliqué
en un podcast anterior por qué coincido con esta última posición, más allá de que esté en desacuerdo con lo restrictivo que resulta hoy el artículo 117 y que considere que este debe ser modificado precisamente para incluir más delitos por los que pueda acusarse un presidente durante su mandato, entre ellos los vinculados a la corrupción. Y luego tenemos la tercera ruta planteada, que es esta opción de suspender temporalmente al presidente de la República. Esta me parece que tiene mejores argumentos detrás, pero igual termina siendo bastante discutible. Fíjense, lo que está detrás de esta propuesta es el siguiente razonamiento. La oposición no tiene hasta hoy los 87 votos para aprobar una vacancia, pero sí podría conseguir, digamos, más de 66. Así que necesitamos encontrar algo que la Constitución sí permita hacer con esos 66 votos que lleve pues a sancionar al presidente. Y si eso no se puede hacer por la ruta de la denuncia constitucional, porque no se sostiene, digamos, el argumento de que puede usarse aquí ese tratado internacional, entonces vayamos pues por el camino de argumentar que bastan 66 votos para suspender al presidente en funciones. No para vacar, sino para suspender. Se puede argumentar esto, como les digo, en temas constitucionales el margen de interpretación es amplio, sobre todo cuando hablamos de supuestos como este que lamentablemente no tienen regulación específica. Sería ideal si la Constitución dijese 87 votos para la vacancia y 66 para la suspensión, y ahí queda todo claro y se resuelve el tema. Pero lamentablemente no lo dice. Estaríamos utilizando ahí pues otros métodos interpretativos que ofrece el derecho, que son distintos al literal, que son igualmente válidos, digamos, pero distintos, para argumentar que esa conclusión, la que solo se necesitan 66 votos para suspender al presidente, es jurídicamente defendible. Fíjense entonces, lo que tenemos aquí es un problema eminentemente político. El problema que tenemos, según diría un lado del debate, es que existe un presidente que es muy claro que ha cometido delitos y al cual el sistema legal, digamos, no debería blindar de la posibilidad de ser sancionado por esos delitos por el manto protector, digamos, que tiene hoy el presidente debido a la inmunidad presidencial. No solo se justificaría que ese presidente sea sancionado penalmente por esos delitos, si es que el Poder Judicial lo encuentra culpable, sino que también se justificaría plenamente que sea retirado o destituido de la presidencia, porque es políticamente insostenible que un delincuente gobierne a todos los peruanos. Entonces tendríamos que encontrar la manera, la que sea, de sancionar efectivamente a ese presidente, sea declarando fundada una denuncia constitucional, aprobando una vacancia o una suspensión, el camino pues que sea o que permita llegar a ese objetivo de la manera más fácil y lo antes posible. Del otro lado del debate están, por un lado, quienes creen que todavía no se le ha aprobado nada al presidente Castillo y que, por tanto, cualquiera de esos caminos que antes les mencioné, que plantean sancionarlo, son esencialmente golpistas porque buscan desconocer la voluntad popular y el voto mayoritario de quienes lo eligieron en la última elección presidencial. Es relativamente fácil, debo reconocer, para quienes están en esa posición, encontrar evidencia de que entre quienes defienden en la oposición la necesidad de sancionar al presidente, hay pues personas o bancadas que han endosado posiciones abiertamente golpistas en el pasado. No son todos, ciertamente, pero hay algunos que indubitablemente sí lo han hecho. Y luego es fácil para quienes están de ese lado del debate y no creen que el presidente haya hecho algo malo, decir que el único método de interpretación constitucional que aplica a este caso es el literal y que si la Constitución no ha habilitado explícitamente un camino que permita sancionar al presidente en este caso, pues cualquier interpretación legal heterodoxa, digamos, que haga la oposición para sí poder sancionarlo es o sería esencialmente golpista. Ok. Ahí tienen descritas, quizá un poco de manera sobresimplificada, pero útil para el análisis, las posiciones de ambos lados del debate. Ahora, ¿quién tiene razón? Esa es pues la pregunta del millón y el elemento clave para responderla, diría yo, como les he comentado en podcasts anteriores, es la valoración que hagamos de los hechos que están en juego, antes de pasar, digamos, a las consideraciones jurídicas. Hay gente que cree que Pedro Castillo es un delincuente desde el momento mismo en que irrumpió en política, por sus vínculos, digamos, con el Movadef, por los delitos cometidos en las marchas que lideró tiempo atrás como dirigente sindical. Incluso hay gente que lo descalifica por haber postulado a la presidencia en un partido político cuyo secretario general ya estaba sentenciado por negociación incompatible, que es un tipo de corrupción. Yo no me voy a enfocar en eso, sino en los delitos que puede haber cometido Pedro Castillo siendo presidente. Y aquí es interesante porque uno de los argumentos que uno escucha bastante en quienes lo defienden es que los presidentes anteriores que hemos tenido han tenido también fuertes indicios de corrupción.
pero no se vio en sus casos un ánimo tan fuerte por sancionarlos durante su mandato, como el que se ve ahora en el caso de Pedro Castillo. Este es un argumento que para mí es válido parcialmente. Sí es verdad que ha habido en la sociedad peruana mucha complacencia con la corrupción en el poder. Recordemos aquí el famoso roba pero hace obra. Está bien que nos interpelemos por eso, aunque este argumento se usa mucho para decir que la tolerancia ante políticos corruptos depende de sus posiciones ideológicas exclusivamente. Y sí, esto es verdad, pero no solo es que se tolere, digamos, la corrupción de quienes están de un lado del espectro político y no del otro, sino que muchísima gente en el Perú, lamentablemente, tiene alta tolerancia a la corrupción de los políticos que representan a su lado del espectro. Y eso se ve muy claramente en el caso de Pedro Castillo. Fíjense cómo el estándar de prueba exigido para asumir como culpable, digamos, a un presidente es completamente distinto para unas personas en lo que respecta a Pedro Castillo si lo comparamos con, digamos, Pedro Pablo Kuczynski. Personas que hoy dicen que a Pedro Castillo, entre comillas, no se le ha aprobado nada y ya estaban exigiendo a viva voz la salida de Pedro Pablo Kuczynski por cosas graves, pero mucho menos graves o en todo caso con menos evidencia que lo que estamos viendo ahora en la presidencia de Castillo. Ojo que no estoy diciendo que esto pase solo con quienes ahora defienden a Castillo. Como les decía hace unos instantes, esto pasa en ambos lados del espectro político, con ciudadanos que ven pues, la paja en el ojo del político ajeno, pero no ven la viga en el ojo del político propio. ¿Por qué pasa esto? Pues porque somos una sociedad demasiado tribalizada en términos políticos, donde hay tanta necesidad de defender al grupo o la tribu a la que pertenecemos y la identidad que ésta representa, que nos cuesta muchísimo, digamos, ver cómo nuestros sesgos nublan nuestro juicio y nos hacen ver a los políticos que preferimos como mejores de lo que son y a los políticos que cuestionamos como peores de lo que son. Y en el caso extremo, que lamentablemente no es tan marginal en nuestra realidad política, ya ni siquiera es un tema de sesgos inconscientes, sino una determinación completamente deliberada de mentir y falsear la realidad para defender al político de tu tribu y atacar al de la tribu opositora. Como siempre les digo, este no es un fenómeno que esté pasando solo aquí en el Perú, sino algo que está plagando a las democracias en todas partes del mundo. Pero sí hay que tener claro que una sociedad deja de ser funcional cuando los hechos son lo que cada quien hace de ellos. Cuando existen, como diría una ex asesora del presidente estadounidense Donald Trump, o expresidente, cuando existen hechos alternativos. Y claro, otra cosa que pasa es que la gente toma posición sobre el caso de Pedro Castillo pensando también en cuáles serían las consecuencias legales o políticas si es que es sancionado. Entre quienes sienten que comparten el mismo espacio político, habrá algunos que pensarán que si se sanciona a este presidente, en realidad está destruyéndose el capital político de todo ese espacio del espectro político y que por tanto eso se tiene que evitar, aun cuando implique negar o ponerse de perfil, digamos, ante los delitos de quien es percibido como parte de tu propio bando, en lugar de deslindar con ello. En fin, les decía que solo comparto parcialmente el argumento de quienes dicen que hemos tenido presidentes corruptos o más corruptos en el pasado, porque, siendo eso cierto, en ningún caso debe convertirse en una excusa o una carta blanca para que todos nuestros presidentes en el presente y futuro sean también corruptos, porque así es como yo leo ese argumento. Creo que mucha gente lo utiliza porque quiere evidenciar la inconsecuencia de quienes denuncian corrupción en unos casos y la dejan pasar en otros. Pero quienes usan ese argumento están haciendo exactamente lo mismo, solo que al revés, están diciendo, porque tú lo hiciste antes, no hay nada que puedas decir ahora respecto del corrupto que yo estoy dejando pasar. La única manera de que funcione una sociedad democrática es si los ciudadanos entendemos que la valoración objetiva de los hechos debe prevalecer siempre a nuestras preferencias políticas y que una manifestación muy clara de ejercer una ciudadanía responsable es aplicar el mismo rigor y la misma exigencia al juicio que hacemos de los políticos por los cuales votamos o sentimos más cercanos a nuestras posiciones que la que hacemos sobre aquellos con los cuales discrepamos. Yo ya les comenté que mi valoración personal de los hechos es que Pedro Castillo sí ha cometido delitos y sí ha obstruido a la justicia y lo sigue haciendo, lo que hace insostenible su presidencia. Pero a lo único a lo que puedo aspirar yo como ciudadano en democracia es a decir que esa es mi posición y estar dispuesto a defenderla. Yo no puedo decirles que es la verdad absoluta o que es inválido o indigno defender la posición contraria, pero sí puedo afirmar ciertas cosas que me parecen más o menos obvias, como que a este presidente mucha gente le está perdonando cosas que se hubiesen considerado imperdonables en caso
digamos, en casos de presidentes anteriores, y que quizá por simpatía identitaria mucha gente está cayendo demasiado fácil en la estrategia de victimización que tiene el presidente y su gobierno, y que busca pues tapar el sol con un dedo. Con un presidente que ni siquiera puede responder, cabe indicar, a preguntas cuando lo citan a declarar a la fiscalía y prefiere guardar silencio, con exministros y familiares del presidente prófugos, con acusaciones de evidente obstaculización a la justicia. ¿Qué más tendría que pasar para que se convenzan de que ese presidente no merece ser defendido políticamente después de lo que ha hecho? Esa es la valoración que hago yo de los hechos, que me lleva a la conclusión de que la presidencia de Pedro Castillo es insostenible. Pero en lo que discrepo con algunas de las personas que están en el primer grupo que describí, es decir, el que piensa que hay que sacar a Pedro Castillo de la presidencia de cualquier forma, es que yo no creo que eso deba hacerse, entre comillas, de cualquier forma. Tiene que hacerse de la forma correcta, o en todo caso de la que sea más coherente con la defensa y sostenibilidad de nuestra democracia. Las tres rutas que les mencioné al principio, la denuncia constitucional, la vacancia presidencial o la suspensión temporal, pueden efectivamente llevar a que Pedro Castillo deje de ser presidente, resultado con el cual yo les acabo de decir estoy de acuerdo. Pero esas tres opciones no son iguales, todas tienen problemas, pero ciertamente unas más que otras. La primera se sustenta en una interpretación bien jalada de los pelos de que se puede utilizar un tratado internacional que ni siquiera es claro que sea un tratado de derechos humanos para en la práctica añadir un supuesto a un artículo de la Constitución, que es una prohibición expresa con excepciones taxativas. Discúlpenme aquí la jerga legal, pero lo que se está planteando aquí no tiene sentido alguno y es peligrosísimo. Abre una puerta cuyas consecuencias hoy podemos negarnos a ver, pero ¿se imaginan el impacto que puede tener un precedente que diga que basta encontrar un tratado internacional que vagamente pueda decirse que es de derechos humanos para cambiar el texto expreso de la Constitución? Esto es pues una locura. Como les decía antes, respecto del camino de la suspensión temporal, creo que hay mejores argumentos, pero igual es bien claro, para mí al menos, que la percepción política de que se siga esa ruta es que quienes defienden al presidente Castillo van a decir que la oposición, al ver que no tenía los votos para la vacancia, los 87 necesarios, decidió manipular las reglas a través de la vía interpretativa, digamos, e inventarse que se podía suspender a un presidente con 66 votos. Esto también es bien problemático si consideramos además que políticamente el Congreso es más impopular hoy que el gobierno. Entonces queda la vacancia presidencial. A mí no me gusta cómo está regulada la vacancia presidencial en el Perú. Creo que sería mucho mejor si el artículo 117 de la Constitución incluyese más delitos como el de corrupción. Pero siendo claro, para mí, como les he dicho, que se justifica plenamente la terminación anticipada del gobierno de Pedro Castillo, la mejor opción de todas las que existen sobre la mesa, considerando tanto los aspectos legales como políticos, es, a mi criterio, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Me gustaría que hubiese una forma más fácil o más rápida de concretar esto, pero esta es la forma correcta y por tanto hay que encontrar la manera de hacerla viable. Y aquí hay que tener en cuenta otra cosa que es fundamental. Lo más importante para hacer viable este camino es que tenga respaldo ciudadano abrumadoramente mayoritario, diría yo. Y la pregunta es, ¿lo tiene? Pues es difícil decir que sí en este momento, porque los cuestionamientos al presidente no son todavía tan salientes frente a lo que se le cuestiona, por ejemplo, al Congreso. Y eso es un problema, porque siendo, a mi juicio, mucho más grave la situación o lo que está ocurriendo en el gobierno, la gente no necesariamente lo siente así. Y aquí encontramos otro problema de fondo de la política peruana, y sobre eso tenemos que asumir responsabilidad todos como sociedad. No existen actores políticos que tengan legitimidad transversal en nuestro sistema. Los actores políticos pueden tener legitimidad en los círculos que ya los defienden, pero esta es precisamente una consecuencia funesta, diría yo, del sistema político tribal que tenemos y del proceso de retroceso democrático que ha permitido que suceda lo que estamos viendo, que es, como les decía, que nadie en la política peruana, repito, nadie, tiene una legitimidad que trascienda a esas diferencias tribales que pueden presentarse, digamos, o que pueda presentarse esa persona o ese partido como una suerte de autoridad moral para sacarnos pues de esta situación. Y por eso hay tantísima gente esperando que aparezca el outsider providencial o salvador, que por supuesto no aparece y no va a aparecer en el corto plazo, porque en el Perú los outsiders empiezan a asomarse cuando creen que tienen chances de ganar una elección inminente, no cuando hay que cargarse el muerto de arreglar el sistema político completamente disfuncional que tenemos.
Y mientras todo esto pasa, no solo sigue indetenible este proceso de retroceso democrático, que es como una espiral descendente y decadente que nos ha llevado al punto más bajo que yo recuerde. Y cuando digo punto más bajo no es porque esté haciendo una comparación entre Pedro Castillo y anteriores presidentes, o entre el actual Congreso y anteriores congresos. O no solamente, sino porque estoy comparando los niveles de apatía política de la ciudadanía en general y la forma como se están normalizando hoy cosas que en la política antes de ninguna manera hubiésemos tolerado, pero que hoy lamentablemente dejamos pasar. Esta no es solo una crisis presidencial, la democracia peruana está con respirador artificial, pero es como si estuviéramos drogados con algo porque no nos está causando suficiente dolor o suficiente incomodidad como para que hagamos algo al respecto. Y para que hagamos algo de verdad, no solo tomar, digamos, una pastilla para aliviar los síntomas, porque también veo que algunos comunicados que se están emitiendo dicen cosas como que si Pedro Castillo deja la presidencia, se solucionan todos los problemas políticos del Perú. Creo que hay que ser un poquito más consciente de que ese no va a ser el caso, que digamos, no entendería yo en todo caso en cabeza de quién puede caber tamaña ingenuidad. Hay ciertamente situaciones inmediatas que se tienen que atender y la situación del presidente es una de ellas, pero arreglar la política peruana va a requerir años de trabajo en múltiples frentes, en rediseñar el sistema y hacer reformas estructurales, en construir casi desde cero un nuevo sistema de partidos políticos que a su vez nos permita tener una mejor oferta electoral, en generar convicciones democráticas genuinas en la ciudadanía y en que terminemos de entender de una vez por todas las responsabilidades que debemos asumir como ciudadanos, como informarnos bien antes de votar. ¿En qué momento despertamos? ¿En qué momento nos damos cuenta de que no hay soluciones parche a la crisis política existencial que estamos atravesando? El país no tiene 10 años, quizá ni siquiera tenga 5 para pensar si hace algo al respecto. La prognosis de vida de nuestra democracia no es tan generosa. O asumimos cada quien nuestra responsabilidad para salvarnos, no a nosotros mismos, sino salvar al país, o nos caemos todos con él. Eso es lo que quería reflexionar un poquito sobre la situación política en la que estamos. Espero estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.